Washington. Saludo con gusto al ex senador de Morena y abogado constitucionalista Israel Zamora, con el gusto de saludarte. Y también a nuestro compañero periodista y analista de Mega Noticias, Ulises Amarroni, a quien saludo con gusto. A ambos les les pido una opinión de un minuto 30 para hacer este intercambio de ideas más dinámico. Y me gustaría empezar contigo. Bueno, en un momento queremos tener a Israel Zamora, ex senador de Morena y abogado. Ulises, pues nos arrancamos contigo, ahora sí que los micrófonos son tuyos. Me parece que coincidirás mucha expectativa en relación a la presentación de la estrategia de seguridad que le hizo esta semana el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Sí, superficial la información. Sí se repiten lo de los abrazos no balazos, lo de las causas, pero no sé si coincidirás conmigo, hay ciertas diferencias que están generando algo de expectativa. Ulises. Bueno, primeramente muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, pues yo empezaría con la presentación de esta estrategia. Algo que tienen en común y que es decepcionante para mí, en mi punto de vista como periodista y en punto de vista personal, es precisamente el manejo de las cifras, porque las estadísticas que dio Omar García Harfuch en la presentación de la estadística, pues confunden. Hay un manejo de cifras a modo, por ejemplo, revisamos Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato incluso, y pues en el último mes pues salen diferendos a como lo han comunicado las autoridades, a las estadísticas o datos o incluso hechos que hemos presentado en Mega Noticias o que han presentado otros medios de comunicación. Vamos a esperar a que se haga un recuento bien de datos, cómo se presentan el día 20, que es el día 20 de cada mes que se presenta el mes anterior inmediato, para ver cómo nos fue el mes de septiembre, porque si hubo variaciones entre agosto y septiembre de acuerdo con los homicidios dolosos, que fue lo que él mencionó y destacaba a Guanajuato hasta arriba en la estadística, cuando vemos estados como Colima, por ejemplo, que históricamente pues es el primer lugar a nivel nacional por cada 100,000 habitantes, y bueno, pues en la estadística de este año suben demasiado a Guanajuato, a otras entidades que no son gobernadas por Morena, y vemos que las entidades que tuvieron elecciones este año, pues la mayoría terminaron siendo de Morena, los congresos son de Morena, y bueno, pues básicamente se quedan sin contrapesos, y ya eran estados gobernados además por Morena, muchos de ellos, y vemos que la estrategia entonces presentada pues sí tiene sus diferencias, o incluso él menciona policías estatales, se olvidó al igual que Andrés Manuel López Obrador de hablar de las policías municipales, que son los primeros respondientes, que son los primeros que llegan a los lugares de los hechos, pero bueno, ya habla por lo menos de las policías estatales. Ciertamente, como lo decía el invitado anterior, se queda sin una corporación policíaca porque pues él no va a tener corporación alguna. La Guardia Nacional está a mando del Ejército y claro, bueno, pues el Ejército decidirá hacia dónde se mueve la Guardia Nacional. Entonces, si algo va a tener él que hacer, es precisamente lo que empezó haciendo un día siguiente de presentar la estrategia, que fue ir a Culiacán, que fue ir a los estados. Él, yo creo, entiendo y pareciera que su coordinación, su estrategia va a ser esa coordinación de los estados y la coadyuvancia, dijeran los políticos, entre las entidades y el gobierno federal, que es algo de lo que careció totalmente en la pasada administración del gobierno federal, Gabriel. Sí, el presidente López Obrador no quería saber absolutamente nada de temas de seguridad o inseguridad. Mira, te doy un dato con el cual podemos comentarlo. 566 homicidios van desde que arrancó el gobierno de Claudia Sheinbaum, es decir, son 80 personas muertas diarias en promedio, es un promedio de 80 víctimas diarias, y en lo que va de este sexenio, que estamos hablando de esta semana, pues 566 homicidios. Sí, bien dices, cuando ya empezamos a hablar de tasas de 100,000 habitantes, pues ya realmente las cosas empiezan a cambiar, empiezan a modificarse y pues la realidad la ven desde otro ángulo. Sobre todo aquí yo coincidiría, porque una estrategia de este tamaño debería de partir de ciertos diagnósticos, y cuando el diagnóstico ya medio como que lo haces a modo, pues ya difícilmente puedes tomar, o el diagnóstico parte, digamos, de datos para tener una salida política, y lo cual me parece que a la gente no le interesa. Ahora, déjame situarme, tú acabas de poner lo de Sinaloa.
en la realidad. Se presenta el plan, se dan los discursos, todos muy bien peinados, que brille, que suene bien, pero en la realidad diaria, por ejemplo, de Culiacán, de Sinaloa, yo ayer que estaba platicando con nuestro compañero Andrés Villarreal, que está allá, platicaba con él, oye, ¿cómo está el tema de los negocios? Me estaba diciendo que se habían cerrado una aproximada de 200 negocios por inseguridad, algunos unos cierres parciales de tener un horario normal, ahora estaban cerrando por la tarde porque pues, la gente ya no va. Es decir, en el día a día yo creo que una acción debe ser, una acción de esta naturaleza debe ser urgente la que se tiene que estar desplegando y me parece, bueno, pues es un buen mensaje, eso sí que chiste, ¿no? Llegar todo blindado por aire y tierra, pues así no va a pasar nada. Bueno, es que efectivamente, o sea, pues llega todo blindado porque sabe que va a una de las ciudades más peligrosas del momento, incluso, ojo, del momento. No quiere decir que sea de las más peligrosas del país, porque ciertamente está en Culiacán, Sinaloa, están en una crisis de seguridad que no empezó ayer, empezó al final de la pasada administración y que hoy no vemos que haya algún cambio en la estrategia, no hay algún cambio ni siquiera en la cantidad de elementos que llegan a Culiacán. Vemos que no hay cambios, absolutamente nada. Pero, por ejemplo, en Guerrero estamos en una crisis de seguridad. En Colima, en Tamaulipas, en prácticamente todo el país. No nada más es Guanajuato, como lo destacaron ese día, y nos damos cuenta que es una salida política, es un ataque al partido opositor, por decirlo de alguna manera, cuando no debería ser así. O sea, el diagnóstico que deberían de tener, a ver quién ha subido en las estadísticas, quién ha subido en homicidios dolosos de manera grave los últimos 5 años, los últimos 6 años, y nos daríamos cuenta quién está gobernando. El Morelos que ganó, que sigue ganando Morena, cómo se ha descompuesto desde la pasada administración, que estaba Cuauhtémoc Blanco, cómo va Hidalgo, que era controlado por huachicoleros, cómo va Puebla, que también tenía básicamente un control de extorsionadores y todavía siguen exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de la estrategia de seguridad? Yo esperaría realmente que sí llegaran recursos para los municipios y para los estados. De los estados que salgan los municipios, pero todo tiene que partir desde el gobierno federal y es algo que no vimos, es algo que realmente careció la estrategia de seguridad. Es la importancia que le dan a los estados y los municipios. Van a descargar otra vez esa fuerza operativa, esa pacificación del país hacia la Guardia Nacional, cuando pues ya vimos durante 6 años que teníamos esos 80 homicidios, eran los mismos que tuvimos prácticamente durante los 6 años, 80 homicidios diarios. Entonces, no hemos visto un solo cambio en estas semanas que llevamos de presidenta de Claudia Sheinbaum, estos 10 días, no hemos visto ningún cambio a cómo terminó la administración de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí urgen medidas preventivas realmente, urge capacitación en las policías municipales, urge también refuerzos de la estrategia hacia ellos como si existieran. Porque realmente lo que escuchamos el martes en Omar García Harfuch es que pues, las policías municipales no existen. Nada más existen las policías estatales, las fiscalías estatales, que son con las que se va a coordinar él, pero no hay ninguna coordinación con los municipios. Eso a mí me parece muy grave, porque son los que están cerca de la ciudadanía y son los que son más cooptados por el crimen organizado. Ya. Oye, deme oportunidad, Ulises, de ir a la pausa y concédeme la estrategia de inteligencia y la investigación que se estaría fortaleciendo. Eso, digamos, sería algo interesante, algo nuevo que el sexenio pasado no se planteó. Concédeme esa, dame oportunidad de ir a la pausa y ahorita regresamos si quieres. A darle la bienvenida a Israel Zamora, el ex senador de Morena y abogado constitucionalista que se integra en este último bloque a debate. Quedamos pendientes, Ulises, sobre el tema de la inteligencia, pero me gustaría, para poderlo integrar al ex senador, a Israel, que nos diera su opinión sobre pues, esta expectativa que se ha generado, Israel, en relación a la presentación de este plan de seguridad. Hay mucha expectativa, pero también hay mucha crítica sobre que lo que se plantea pues es más de lo mismo con algunas pinceladas nuevas, independientemente de que esto se tiene que poner en marcha. Israel, bienvenido.
Gracias, Gabriel, gracias por el espacio. También saludo a Ulises con afecto, a todas las personas que nos están escuchando. Pues yo difiero mucho, Gabriel, de que la estrategia que implementó en el sexenio el presidente Andrés Manuel no haya dado resultados. Cuando uno observa los números de las reducciones que hubo prácticamente de un 18% en homicidios, que es uno de los delitos más sensibles por la crueldad con la que a veces se comete y por supuesto por lo que implica que una persona pierda la vida de manera violenta, pero los demás delitos, digamos en términos generales, tuvieron una disminución aún superior a o mayor al 18%. Y cuando nosotros analizamos las tendencias de los años, por supuesto que es importantísimo. Yo sé que algunos están en contra de que se analicen los sexenios de Calderón y de Peña Nieto. Sin embargo, es para el análisis importantísimo ver qué estaba sucediendo, porque la situación de violencia en esos sexenios era una muy distinta a la que tomó el presidente Andrés Manuel, en donde los homicidios crecían en promedio. En el tiempo del presidente Peña hubo un crecimiento del 60% de los homicidios de cuando él inició su sexenio, y ya no digamos del sexenio de Calderón, que fue más o menos del 120%. Esa tendencia era la que era probable que iba a continuar en el sexenio de 2018 a 2024. Sin embargo, al concluir el sexenio del presidente Andrés Manuel, podemos ver, repito, una disminución del 18% en los homicidios dolosos. Y cuando tú analizas, Gabriel, qué fue lo que ocurrió de 2021 a 2022, ves que comienza un declive del 3% en los delitos. Pero de 2022 a 2023, eso se incrementa al 7%. Y de 2023 a 2024 del 15%. ¿Qué quiere decir esos datos que son públicos y que son a los que yo me estoy refiriendo? Que en los últimos años la disminución es exponencial. Es decir, de 3 pasó después al otro año del 7% y después del 7% a 15%. Y si nosotros analizamos y decimos que esa estrategia, para mí, según los resultados de los últimos años, sí ha sido efectiva y eso se refleja en la disminución que yo te comento, pues evidentemente se tiene que mantener. Eso no quiere decir que tal cual, porque siempre pues es hasta una teoría, la mejora de la calidad continua es permanente y así debe de seguir. Y lo que presentó el secretario Omar García junto con el secretario de la Defensa y también el secretario de la Marina, pues es novedoso en cuanto al, digamos, a la coordinación en inteligencia que va a haber, ¿no? Que se van a establecer protocolos para compartir información de inteligencia que se genere en diversas áreas, ya sea de la Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Marina y también, por supuesto, de lo que se haga a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia. Eso es muy novedoso porque también se prevé como un eje de esta estrategia de seguridad que se presentó el hecho de que el producto de inteligencia pueda ser compartido y utilizado desde la investigación del delito para que pueda integrar las carpetas de investigación y que esos productos de inteligencia sirvan para meter a la cárcel a los criminales y que se reflejen las sentencias que se emitan también por el Poder Judicial. Así es, Gabriel, eso bien. Yo creo que es muy Ulises, relevante. Aquí, antes de irnos a la pausa, yo te decía sobre que me concedieras que esto es algo novedoso. Yo también coincido con Israel el tema de la coordinación, pero partiendo de lo que dice Israel, ¿cómo coordinarse? Y tú lo comentabas hace un momento teniendo en cuenta que la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana ya no va a tener ese cuerpo de seguridad que ahora lo va a tener la Secretaría de Defensa. ¿Cómo va a ser esa coordinación? El mismo secretario en el otro punto plantea una coordinación absoluta. ¿Cómo será eso?
pues él va a ser como intermediario. En todo caso de que no tenga una corporación policíaca a su cargo, él va a ser un intermediario entre la Guardia Nacional, entre el Ejército, entre la Sedena y las policías estatales, las fiscalías estatales. A mí lo que me sigue brincando mucho es que no se tomen en cuenta las policías municipales. Aquí le tocará a los estados precisamente lograr esa coordinación. Y ciertamente el tema de la inteligencia es nuevo en el discurso, pues, no en la práctica, porque ya en la administración pasada sí existía inteligencia, que la utilizaban muy a conveniencia, que estaba muy abajo de los discursos, pero existía inteligencia. Ahora simplemente es parte del discurso público, es el cambio de la estrategia que quieren darle con Claudia Sheinbaum Pardo, pero pues sí vemos una estrategia muy similar, es prácticamente una continuidad, aunque hay que tomar muy en cuenta que en este caso Omar García Harfuch, por ejemplo, no va a tener el mismo poder que tenía Rosa Isela Rodríguez porque ella tenía una corporación a su cargo, y en este caso Omar García Harfuch, pues no. Él no tiene corporación ahorita a su cargo. Posiblemente tengan que crear una, no sé, algo tendrán que hacer, pero por lo pronto sí va a ser un intermediario importante, porque él va a ser los ojos y la voz de la presidencia, va a ser los oídos de la presidencia de la República, la vinculación con el Ejército, con la Guardia Nacional, con la Marina y con los estados, que era algo que no teníamos. Eso sí es algo que no existía y vamos a ver si lo logra hacer. Tiempo va a tener, debería de empezar. Ya vimos que fue a Culiacán, vimos que ha ido a otros estados, ha empezado a recorrer. Esperemos que esos recorridos ya sean parte de una estrategia que empiece a dar resultados, que no quede nada más en los discursos de las mañaneras y que empecemos a ver los resultados en las estadísticas y en la disminución de delitos, que pues sí, ciertamente ha habido una disminución de delitos en general, pero en homicidios dolosos pues sí, pero tenemos 80 diarios, no debería de haber uno. Y esos 80 diarios son más de los que hubo con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón. Entonces, sí debería de haber una disminución real, muy clara, que sintamos los ciudadanos, no nada más en homicidios, en todos los demás delitos, salir a la calle, salir a las carreteras en la noche, que es algo que no hacemos ya. Entonces, sí debería de haber un cambio en todo esto. Bien, pues tengo muy poco tiempo, pero una conclusión breve, ya nos tenemos que ir, de menos de 30 segundos. Israel, adelante. Reiterar que, por ejemplo, en delitos como el robo hubo una disminución del 29%, de secuestro del 77% en el sexenio anterior, y eso se debe de mantener. La lucha contra la corrupción y sobre todo contra la impunidad, creo que eso es a lo que es el reto que tiene este gobierno de la presidenta Claudia, que tiene un respaldo y confianza, según varias encuestas consideran que se va a hacer un mejor trabajo en este sexenio. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos. Ulises, te dejo pendiente tu conclusión. Muchísimas gracias a ambos. A usted también que nos sigue a través de Mega Noticias, le agradezco, quédese.